Mi ponencia se ocupa únicamente de las reflexiones filosóficas que hace Suárez sobre Dios. Es decir, que me interesa solamente lo que escribe sobre Dios en sus disputaciones metafísicas y no en sus escritos, en sus muchos escritos teológicos. Primero quisiera hablar sobre la posición que Dios obtiene en la sistemática metafísica de Suárez. En cierto sentido, Suárez sigue una línea que ya preconcibió Juan Duns Scoto. Para Scoto, el punto de partida de sus reflexiones es el concepto del ente. Es decir, que en su metafísica adopta una posición que podríamos llamar formal o formalista. La reflexión obedece a las características del ente. La consecuencia de tal método es que se tratan en primer lugar los diversos aspectos del ente y no los entes como tales. Como es sabido, Scoto introduce la reflexión sobre las propiedades o, como las llama, las pasiones, así llamadas disyuntas. Es decir, de las parejas de propiedades del ente que constituyen una alternativa. De ambas, una sola corresponde a cada ente. Suárez sigue este método en el orden de sus disputaciones metafísicas. La línea directriz de sus investigaciones es el concepto del ente. Comienza con la pregunta por el objeto de la metafísica. Discute diversas opiniones y trata también la pregunta si Dios, el supremo ser real, es objeto de la metafísica. La respuesta de Suárez será: Dios queda contenido en el objeto de esta ciencia como el objeto primero y principal, pero no como el objeto adecuado. El objeto adecuado de la ciencia de la metafísica es el ente real, o más bien dicho, el concepto del ente real. Se podría pensar que esta afirmación permite la conclusión de que Dios estará al comienzo o al fin de la serie de entes que Suárez trata en sus disputaciones metafísicas, pero no es así. Aunque Dios reaparece en la cuarta disputación, los artículos que tratan realmente la cuestión de Dios se encuentran en el medio de las disputaciones, a saber, la primera vez como caso particular de las causas a partir de la disputación 20. Dios figura bajo el título de la primera causa eficiente. Es decir, que Suárez subordina el tema de Dios a las clasificaciones del ente como tal. A partir de la 20ª disputación hasta la disputación 24, se habla sobre Dios como causa. Y a partir de la disputación 29, Suárez retoma el tema de Dios bajo el título del ente primero, sobre todo en la 30ª disputación, donde expone la esencia de Dios, es decir, los atributos divinos. Pero antes, es decir, en la disputación 28, Suárez muestra que para él el atributo principal y decisivo de Dios es la infinitud. Esta tesis es una herencia de Duns Scoto, que encontraremos todavía más tarde en Descartes. Suárez declara que con la división del ente en infinito y finito, he hablado de las pasiones disyuntas, cito, se divide el ente en Dios y criaturas. De ahí se sigue que dicha división es la mejor y la más necesaria en la realidad. Fin de la cita. Para los argumentos en favor de esta afirmación, Suárez remite a la cuarta disputación, sección 4. Pero esta referencia es en parte errónea, porque el asunto no se trata en la cuarta sección, sino en la 8ª sección de la misma cuarta disputación,
la cual en su conjunto versa sobre la unidad trascendental. Suárez se pronuncia en favor de la tesis de que, cito, no existe ningún ente real que no sea finito o infinito, y continúa un poco más tarde, en la división del ente expuesta últimamente, los miembros divisores distan más entre sí y se oponen más directamente que en la otra división del ente en uno y múltiple, y en tal sentido aquella división tiene prioridad. Fin de la cita. Sin embargo, veremos que Suárez tratará la división entre lo uno y lo múltiple mucho antes de la división entre lo finito y lo infinito, que ocupará también un lugar posterior a la discusión de las distintas causas, dentro de las cuales Suárez pone a Dios como primera causa, es decir, como creador. Este tema nos ocupará más en detalle, pero por el momento quisiera abordar otro tema que a primera vista no parece tener nada que ver con la creación. Es el significado del concepto del ente real, del cual ya hemos oído algo esta mañana. Volvamos a la primera disputación, donde Suárez declaró el concepto del ente real como objeto adecuado de la metafísica. En esta disputación Suárez no profundiza más el significado del término real que atribuye al ente, sino que aborda otros temas. Por eso se podría pensar que la calificación de real no presenta ningún problema. Pero la cosa no es tan sencilla, como se verá en la cuarta sección de la misma primera disputación. Pues allí Suárez habla de los cometidos de la metafísica y trata por eso la relación de la metafísica a las demás ciencias. Dice que, y sigo precisamente el texto latín, cito, esta ciencia, a saber la metafísica, ayuda a las demás a demostrar que sus objetos son o qué son, como ellas, a saber ciencias, como ellas mismas lo suponen respecto de sus objetos. Fin de la cita. El significado de esta afirmación, que no es del todo clara, se muestra con más nitidez en la frase siguiente, cito, porque las ciencias, hablando absolutamente, no suponen que su objeto existe actualmente, ya que esto es accidental para la razón de ciencia, exceptuando a la que trata de Dios, ya que la existencia es de su esencia. Fin de la cita. Con esta aserción, Suárez confirma la tesis de la objeción precedente, donde la existencia actual se designó por algo accidental para los objetos de una ciencia. Se ve que Suárez concede la prioridad a lo posible con referencia a lo existente, por lo menos para las ciencias, puesto que dice que no hace falta que los objetos de la ciencia existan. La única excepción es la ciencia que trata de Dios, puesto que la existencia de Dios forma parte de su esencia. Dado que la creación significa el don de la existencia, y así justamente el paso de lo posible a lo existente, quisiera quedarme todavía con la cuestión de lo que entiende Suárez por ente real. Pues la tesis que la existencia es accidental para la ciencia parece valer también para la metafísica. Por lo menos es esta la impresión que el lector recibe cuando lee en la segunda disputación cómo Suárez define el objeto de su investigación, a saber, el concepto del ente.
Pues allí divide el concepto del ente en el ente como participio, es decir, el ente existente, y, por otra parte, el ente como nombre, es decir, el ente considerado como esencia. Suárez escribe, cito, así pues, el ente se toma a veces como participio del verbo ser y en este sentido significa el acto de existir como ejercido y es igual que existente en acto. Pero otras veces se toma como nombre, que significa formalmente la esencia de la cosa que tiene o puede tener la existencia, pudiendo decirse que significa la misma existencia no como ejercida en acto, sino como potencial o aptitudinal. Fin de la cita. El interés de Suárez se fija en el ente como nombre. Por eso atribuye la realidad no solo al ente existente en acto, de cuya realidad no cabe duda, sino también al ente nominal, es decir, al ente como esencia. Sea esta solamente posible o sea esta realmente existente. Por eso Suárez declara formalmente, cito, mas a su vez consta también por el uso común que ente, incluso tomándolo como el ente real, en este sentido hablamos ahora, no solo se atribuye a las cosas existentes, sino también a las naturalezas reales, consideradas en sí mismas, existan o no. Es el sentido en que la metafísica considera al ente. Fin de la cita. Sin embargo, Suárez se niega que el ente como nombre sea lo mismo que el ente posible. Destaca que la esencia real es, cito, no ficticia ni quimérica, sino verdadera y apta para existir realmente. Fin de la cita. Y más tarde insiste, cito, se entiende además que el ente tomado con valor de nombre no significa el ser en potencia, en cuanto opuesta, privativa o negativamente al ser en acto, sino que significa solamente el ser en cuanto expresa precisivamente la esencia real, lo cual es bastante distinto. En efecto, así como la abstracción precisiva es distinta de la negativa, del mismo modo el ente, considerado nominalmente, aunque signifique precisivamente el ser que tiene esencia real, no añade empero una negación, a saber la de carecer de existencia actual, que es la negación o privación que añade ser en potencia. Fin de la cita. En la 20ª disputación, Suárez aborda el tema de Dios como creador. ¿Por qué aparece este tema en este momento de las disputaciones metafísicas? A partir de la disputación 20, Suárez expone sus últimas reflexiones sobre la causa eficiente que conciernen, cito, la primera causa eficiente y su primera acción, que es la creación. Es el título de la disputación 20ª. Al inicio de esta disputación no explica el vínculo que conecta esta disputación con las precedentes, sino que aborda directamente el tema de Dios y se pronuncia sobre el papel que juega Dios en la metafísica, a saber, sea como primera causa o sea como primer ente. Aunque la segunda cualificación, es decir, como primer ente, de suyo tenga la primacía sobre la primera causa, cito, con respecto a nosotros y según el orden de exposición que venimos siguiendo, el estudio de la otra se ofrece primero, no solo porque mediante los efectos llegamos al conocimiento de Dios,
sino también porque la presente disputación es necesaria para una consideración completa de las causas del ente en cuanto tal. Fin de la cita. El argumento del procedimiento a partir de los efectos es poco convincente, me parece, para justificar que Suárez habla de Dios como causa primera antes de haberlo presentado como primerente. Parece que la verdadera razón es que el orden de las diversas características del ente tanto lo domina todo que no permite seguir el orden objetivo de la jerarquía de los diversos entes mismos. Se puede preguntar también si el procedimiento de Suárez respecto del tema de Dios corresponde a sus propias tesis sobre Dios. Pues, dado que las disputaciones metafísicas se orientan al análisis del ente, Dios debería ser tratado en primer lugar como primer ente y solo en segundo lugar como primera causa. Pero como vemos, Suárez procede de manera opuesta. Suárez pregunta en el título de la primera sección de la 20ª disputación si se puede, cito, saber por razón natural si la creación de algunos entes es posible y también es necesaria, fin de la cita. Es decir, que la discusión sobre la primera causa y su actividad no comienza ni con la primera causa, ni con su acción, es decir, el acto de la creación, sino con reflexiones sobre el conocimiento de la posibilidad y necesidad de ser creado por la razón natural, es decir, sin la revelación. Se ve que Suárez sigue un esquema que comienza con el examen de la no contradictoriedad del término en cuestión antes de ocuparse de la cosa misma. En otras palabras, el primer paso de la investigación es el análisis formal que precede al análisis del contenido. Este método corresponde a la preferencia del análisis del concepto del ente según criterios formales a la investigación de la realidad significada. En ciertos casos, tal procedimiento puede ser problemático, sobre todo cuando se trata de comprobar algo necesario, puesto que lo necesario de suyo no puede ser imposible. Por eso, si algo resulta ser necesario, la pregunta si es posible o no pierde su sentido. Suárez aborda el tema mediante el análisis del término creación. Presenta las opiniones de los teólogos sobre la definición de la creación, es decir, que indaga el significado de esta palabra y la posibilidad de la creación, y que quiere eliminar la objeción de que el concepto de creación sea contradictorio antes de ocuparse de la cosa como tal. Luego discute las objeciones contra la cognoscibilidad natural de la creación. Suárez no inicia sus reflexiones sobre la creación con una prueba de la existencia de Dios creador, sino que queda fiel a su costumbre de empezar con una discusión de las opiniones divergentes sobre el tema en cuestión. La disputa de los filósofos y teólogos sobre la cuestión si la creación se puede conocer por la razón natural o solamente por la revelación atraviesa la historia del pensamiento cristiano. Por eso, el título de la primera sección habla de la posibilidad de tener conocimiento de la creación por la razón natural. Por otra parte, Suárez se da cuenta de que una seria discusión sobre ese tema es imposible sin hablar de Dios. Pero su línea de reflexión exigió
En primer lugar, el análisis de la posibilidad o necesidad de la creación antes de tratar el tema de la existencia de Dios. El empeño por la continuación exacta de la dirección formal del pensamiento entra así en conflicto con el orden de las cosas mismas, que requeriría que se anteponga la prueba de la existencia del Creador. Ahora bien, ¿cómo proceder en tal caso? Suárez se sustrae a ese dilema explicando en su comentario inicial a la 20ª disputación que, cito, «Nada diremos ahora de la primera causa en sí misma y según las perfecciones que posee, ni siquiera de su existencia. Antes bien, ahora damos por supuesto que Dios existe, cosa que demostraremos después». Fin de la cita. En el contexto inmediato de la cuestión de la posibilidad de la creación, de nuevo surge el problema de que Suárez no puede probarla sin suponer la existencia de Dios. Pero, cito, no por la creación, para no cometer petición de principio, sino por otros medios. Fin de la cita. Y luego continúa asegurando que, cito, la producción por creación no es tan imposible que implique repugnancia o contradicción en sí misma. Lo mismo vale para la potencia que hace falta para poder crear. Luego tal potencia se da de hecho en algún ente, al menos en el primero. Fin de la cita. 4 párrafos más tarde, Suárez alega como argumento para esta última aserción que el primer ente posee todas las perfecciones, la omnipotencia incluida. Por eso es capaz de crear de la nada. Se nota que varias veces Suárez tiene que hacer uso de conocimientos que se probarán solamente más tarde. Así, después de un largo camino de argumentos en contra y en favor de la posibilidad y cognoscibilidad de la creación, Suárez finalmente llega a la tesis de que hay una causa primera que es el origen de todos los demás entes que están creados por ella. Se muestra que poco práctico, por así decirlo, es el procedimiento de Suárez respecto del tema de la creación. A partir del párrafo 15, Suárez aduce sus argumentos en favor de la existencia de la creación. Se podría decir que bastaría la prueba de la existencia de la creación sin el preámbulo de la prueba de su posibilidad. Este procedimiento muestra que estamos en presencia de una metafísica de lo posible y no de lo real en el sentido moderno de esta palabra. Pero la creencia de que se pueda o deba reducirlo todo a su posibilidad antes de poder dedicarse a su realidad es una consecuencia de la formalización del pensamiento tal cual se establece más y más en la escolástica tardía al comienzo de la Edad Moderna. Se parece olvidar que la posibilidad arraiga últimamente en la realidad y no al revés. De ahí se sigue que la última realidad no admite una discusión sobre su posibilidad o imposibilidad, sino que exige la investigación de su existencia y esencia, o diríamos mejor, exigiría tal investigación. Al final de la primera sección, Suárez destaca que, cito, el ser de la esencia de la criatura, o el ser conocido o inteligible, no es nada real fuera de Dios. Fin de la cita. Hay también otros enunciados de Suárez en los cuales se identifica lo posible con la nada. Por ejemplo, dice en el contexto de la causa material en la disputación 13, cito, la misma materia cuando es hecha por Dios es hecha de materia posible y sin embargo es creada, porque ser hecho de materia posible es ser hecho de la nada, ya que la materia posible como tal no es nada. Fin de la cita.
Esta afirmación queda sin ambigüedad en la proclamación de la creación de la nada. Más tarde en las disputaciones metafísicas, Suárez formulará esta doctrina de manera diferente. Entonces, Suárez llamará a la capacidad activa de Dios, sin la cual no hay ninguna posibilidad de realizar lo posible, denominación desde el exterior, mientras que la no repugnancia será aquello que debe convenir a lo posible desde sí mismo. Cito: se demostró antes que en la esencia posible, antes de ser producida, no existe nada de realidad, hablando propiamente de realidad positiva y actual. Por consiguiente, no puede haber en ella potencia real positiva, puesto que toda potencia real positiva es una verdadera realidad o está fundada en alguna realidad y entidad. Por eso, a las criaturas no se las llama posibles, si no es por denominación de alguna potencia activa o pasiva. Por consiguiente, por parte de las criaturas, solo se presupone la no repugnancia para ser producidas de este modo, ya que no puede exigirse o presuponerse en ellas nada real. Fin de la cita. Vamos a volver a la 20ª disputación metafísica. A partir de la segunda sección, Suárez plantea diversas preguntas sobre los requisitos del poder creativo. Suárez entra en las discusiones de su tiempo sobre la creación. Eso se ve sobre todo cuando diserta sobre temas como la cuestión si, excepto Dios, hay también otros entes que pueden crear o participar en la creación. Me parece que estas cuestiones surgen porque no se reflexiona lo suficientemente sobre la relación entre la criatura y su creador. Pues antes de entrar en reflexiones muy problemáticas sobre las presuntas posibilidades de crear o concrear, haría falta concentrarse en la investigación de las consecuencias de la creación, cuáles son la dependencia de la criatura de su creador, junto con la autonomía aunque relativa de esta misma criatura. Hace falta ir hasta la disputación 29 para leer, cito: nos queda por demostrar en segundo lugar de qué modo puede la metafísica probar la existencia de un ente increado. Fin de la cita. Pero bastan, cito, ligeras indicaciones, puesto que todo lo que aquí podría tratarse ha quedado prácticamente expuesto en la disputación precedente, sección primera. Así pues, primeramente, en lugar del principio físico, todo lo que se mueve es movido por otro, hay que adoptar aquel principio metafísico mucho más evidente: todo lo que se hace es hecho por otro, ya sea por creación, ya por generación, ya por cualquier otro medio de producción. Fin de la cita. Y en el próximo párrafo Suárez saca la conclusión, cito: admitido pues este principio, la demostración llega a esta conclusión: todo ente o es hecho, o es no hecho o increado, mas no pueden ser hechos todos los entes que hay en el universo. Luego, es necesario que exista un ente no hecho e increado. La mayor es evidente, ya que de dos miembros contradictorios es necesario que uno de ellos convenga a cualquier realidad. La menor se prueba porque todo ente hecho es hecho por otro. Ahora bien, o aquel por el que ha sido hecho es él también hecho o no. Si no es hecho, se tiene en consecuencia un ente increado, que es lo que pretendíamos. Fin de la cita. Lo interesante de esta argumentación es que Suárez parece suponer sin más la existencia de la creación. Pero el problema es menos la prueba de un ente increado que la prueba de que
el mundo entero está creado. En otras palabras, desde el principio correcto de que cualquier ente está hecho o no está hecho, todavía no se puede deducir casi automáticamente una fuente última de toda la realidad que conocemos, me parece a mí. Un punto importante del tema del creador y de la creación es el poder del creador. El tema de la determinación de la omnipotencia divina ya es importante en la doctrina de Santo Tomás y fue al origen de muchas controversias en la Edad Media tardía. Pues esta cuestión fue la razón por la cual se planteó la cuestión de los objetos creables por Dios y de toda la discusión sobre la naturaleza de los así llamados posibles. Ya Santo Tomás dijo que no se puede definir la omnipotencia de manera que Dios lo puede todo lo que puede, sino que hace falta indicar el ámbito de la omnipotencia divina de una manera no circular. Esto se hace mediante una definición de lo posible sin referencia a Dios. Cito: luego es posible con respecto a la omnipotencia de Dios todo aquello que no implica repugnancia. De este modo no se comete petición de principio, sino que se explica la infinita virtud o capacidad, por así decirlo, de esa potencia en el sentido de que es posible, mediante ella, todo lo que no repugna en sí mismo. Pero consta que repugna en grado sumo aquello que implica contradicción, pues no hay nada que repugne al ente más que el no ente. Y por ello, lo que entraña contradicción está fuera del ámbito del ente. Entre paréntesis, respecto de la terminología, quisiera solamente notar que Suárez usa las palabras contradicción y repugnancia en el mismo sentido, aunque en verdad no son idénticas. De suyo, la repugnancia no designa forzosamente una contradicción, sino solamente una incompatibilidad por oposición. Bueno, todo lo que es posible de ese modo y que por lo tanto puede ser creado por Dios, se atribuye al ámbito del ser, mientras que lo imposible se llamará el no ente. Cito: así como únicamente es posible lo que no entraña nada que repugne a la razón de ente creado, de igual modo, solo es imposible lo que implica algo que destruya la razón de ente. Pues lo que no es de esa naturaleza no queda excluido del concepto de ente en virtud de su razón intrínseca y por ello no es imposible de suyo. Así pues, todo aquello que en virtud de su razón no entraña nada que repugne al concepto de ente, cae bajo la omnipotencia de Dios. Pero todo lo que no implica contradicción no entraña nada que repugne al concepto de ente, ya que al ente en cuanto tal solo le repugna el no ente. Fin de la cita. Hay varios pasajes donde Suárez insiste en el que la esencia no es nada real independientemente de Dios antes de la creación, sobre todo en la segunda sección de la Disputación 31. Esa segunda sección empieza con una comprobación casi solemne. Cito: hay que comenzar por establecer que la esencia de la criatura, es decir, la criatura por sí misma y antes de ser producida por Dios, no posee por sí ningún verdadero ser real y en tal sentido, prescindiendo del ser de la existencia, la esencia no es ninguna realidad sino absolutamente nada. Fin de la cita. Pero en el segundo párrafo de la segunda sección leemos sobre una esencia posible que puede ser creada, cito: y de esta suerte se llama también real a dicha esencia antes de ser producida, no por una verdadera y propia actualidad que posea en sí actualmente, sino porque puede ser convertida en real, recibiendo de su causa una verdadera entidad, y esta posibilidad, como luego diremos con más amplitud,
por parte de la esencia solo expresa la no repugnancia a ser producida. En cambio, por parte de la causa extrínseca significa virtud para producirla. Fin de la cita. Aquí vemos que Suárez atribuye a la esencia creable el adjetivo real, aunque con la limitación de que no se trata de una realidad en el sentido estricto de la palabra. Tenemos que ver, en cambio, con una posibilidad que se funda por parte de la esencia en la no repugnancia a ser producida. Se podría plantear la pregunta si puede haber tal no repugnancia si una esencia creable es absolutamente nada, como Suárez dijo poco antes. Ahora bien, se podría decir que Santo Tomás hace lo mismo cuando habla sobre la extensión de la omnipotencia divina, pues declara que se extiende a todo lo que no tiene contradicción y por lo tanto es posible. La doctrina de Santo Tomás es que, cito, todo lo que o cualquier cosa que puede tener la razón, es decir, el contenido, el concepto de un ente, está comprendido bajo los absolutamente posibles, respecto de los cuales Dios se llama omnipotente. Fin de la cita. Y continúa diciendo que, cite de nuevo, no se opone nada a la razón del ente menos el no ente. Por lo tanto, esto repugna a la razón del absolutamente posible, que se somete a la omnipotencia divina, lo que implica en sí a la vez el ser y el no ser. Fin de la cita. Hay que prestar atención. Hablando de la razón del ente, Santo Tomás no dice que lo posible posee la razón de un ente, sino solamente que puede tener tal razón. Así evita, me parece, el problema de deber llamar a la vez a lo posible ente y no ente. Y puede hablar sin problemas más tarde de la creación de la nada, puesto que en ninguna parte había declarado lo posible como ente real. En cambio, Suárez llega a dos concepciones diferentes del ente y de la esencia reales. En algunos contextos, Suárez llama real a lo que existe, es decir, a lo que está creado, mientras que en otros contextos también lo posible cae dentro de lo real. Santo Tomás se había expresado de una manera, por así decirlo, más prudente, y había hablado de una no contradicción entre los términos. Si lo veo bien, la tal formulación no implica una esencia, sino se queda al nivel de una expresión terminológica. En cambio, la formulación de Suárez indica, como Suárez mismo expone, una especie de realidad, aun cuando en el próximo instante esta realidad casi enteramente se retira. Más tarde Suárez se expresa de manera tajante. Cito, ni a doctor católico alguno ha podido ocurrírsele que la esencia de la criatura de por sí y sin la eficiencia libre de Dios sea una verdadera realidad en posesión de un verdadero ser real distinto del ser de Dios. Otra cita, la esencia de la criatura no posee en acto este ser de la esencia, sino es por producción, y que por lo mismo en sí y de por sí y en cuanto improducida no tiene ser alguno en acto ni de esencia ni de existencia. Fin de la cita. En estas últimas citas no aparece la palabra nada, sino que se niega solamente el ser real o el ser en acto. Estas formulaciones tal vez dejan abierta la cuestión si hay también otro ser que conviene a lo posible independientemente de Dios. Pero más tarde Suárez insiste que, cito, el ente in acto y el ente en potencia se distinguen formalmente de modo inmediato como ente y no ente, y no como si un ente se añadiera sobre otro ente. Fin de la cita. Todos o casi todos estos enunciados parecen demostrar que para Suárez el ente posible no es un ente real, sino nada. Pero esto solamente es una apariencia, porque hay toda una serie de otros enunciados en los cuales Suárez afirma exactamente lo contrario, a saber la tesis de que no solo el ente actual,
sino también el ente posible es un ente real. Solamente los contextos de estas series diferentes de enunciados son distintos. Cuando Suárez habla claramente de la creación, se esfuerza de mantener la posición oficial y correcta de la doctrina cristiana, según la cual Dios crea de la nada. Pues, si Dios crea de la nada, entonces las esencias solamente posibles no son reales, sino nada, puesto que existen únicamente en la mente de Dios. Pero, aun cuando Suárez insiste en el que la esencia real no es potencial en el sentido de excluir la existencia, se mantiene que también una esencia que no existe recibe el adjetivo real siempre y cuando su existencia sea posible. En este sentido, lo real no se limita a lo existente, sino que abarca también lo posible. Por lo tanto, si tomamos la palabra posible en el significado amplio, en el cual se opone solamente a lo imposible y tal vez a lo necesario, en el cual abarca tanto lo meramente posible y no existente como lo existente, entonces podemos decir que para Suárez el ente real equivale al ente posible. Y en este sentido Suárez puede declarar que la omnipotencia divina engloba a todos los entes. Cito: la potencia de Dios es universalísima y tiene como objeto adecuado el ente en cuanto a ente, por lo que únicamente cae fuera de ella lo que repugna a la razón de ente, pero solo es de esa naturaleza aquello que implica contradicción. Fin de la cita. Hagamos un salto y vamos a la última disputación, cuyo tema es el ente de razón. Aquí Suárez declara este ente de razón como pura ficción en oposición al ente real. Y claro está que también aquí el ente posible figura entre los entes reales y no se considera como nada, pues los entes de razón, cito, ni son verdaderos entes reales por no ser capaces de una existencia real y verdadera. Esta tesis se confirma varias veces, tanto al comienzo como al fin de las disputaciones metafísicas. Por ejemplo, algunas citas: el ente de razón como tal no está contenido en el ente real. Los entes de razón como solo en sentido equívoco son entes. Esos entes ficticios son en absoluto no entes, etc. Los entes de razón se oponen a los entes reales de modo contradictorio, es decir, que cada ente que no es solamente un ente de razón es un ente real. Por lo tanto, los entes reales son todos los entes que son capaces de una existencia real, como Suárez ya lo define cuando habla del concepto del ente en el sentido nominal. Así varios pasajes muestran que el ente real comprende lo posible. Ya cuando Suárez determina el ente real, repite que no solamente comprende el ente existente, sino también el ente que tiene la capacidad de existir y está ordenado a la existencia. Cito: no se llama ente real más que a lo que existe en la realidad o es capaz de ser real. Otra cita: el ser de la esencia no puede concebirse como real si al menos aptitudinalmente no incluye relación a la existencia. Fin de la cita. Según esa definición, todo lo que no exista y no tenga más que la aptitud a la existencia, a saber que no es contradictorio en sí mismo, forma parte de los entes reales. Pero de ese modo Suárez se enreda a lo largo de sus disputaciones en una contradicción respecto de lo que para él es ente real. En algunos contextos, el ente real abarca también el ente meramente posible, en otros justamente no. Cuando se trata de la creación, el ente posible, la esencia no existente, se iguala a la nada para satisfacer a la exigencia de la doctrina cristiana. Pero en los demás casos, la esencia posible está incluida en los entes reales. Puesto que la posición de Suárez se mantiene idéntica dentro del mismo contexto, esta incoherencia, por no decir contradicción de Suárez, no se nota inmediatamente
y por lo tanto parece escapar a gran parte de los intérpretes. Pero esta contradicción a propósito del ente real no queda sin consecuencias para el tema de la creación. Como hemos visto en el contexto de la creación, Suárez proclama con insistencia la doctrina cristiana según la cual Dios crea de la nada. Dado que también defiende la tesis de que Dios puede crear todo lo que es posible, es decir, que no contiene contradicción, está obligado a declarar lo posible como lo contrario a lo real, a saber, como nada. Por eso, en la 20ª disputación, lo real no abarca lo posible, mientras que en otras partes de las disputaciones metafísicas, lo posible está incluido en lo real. Por una parte, Suárez quiere ser fiel a la doctrina cristiana de la creación de la nada. Por otra parte, es partidario de una metafísica que pone al primer plano la esencia. Por eso, también en el contexto del tema de la creación, considera lo creable, es decir, lo posible, como esencia y le atribuye una propiedad, a saber, la propiedad de la no repugnancia o no contradicción. Suárez nada entre dos aguas. Por una parte quiere defender la posición ortodoxa de la creación de la nada, por otra parte quiere defender la tesis de la realidad de lo posible. Es decir, que quisiera combinar dos concepciones, la creación de la nada y lo creable como un objeto real con propia esencia. Así Suárez oscila entre la declaración de los entes posibles como entes reales y como nada. Dos posibilidades que se excluyen mutuamente. Para poner de relieve esta contradicción he dado a un artículo sobre este tema en el libro de homenaje al profesor Salvador Castelló de Cubells, el título La nada real. Gracias por su atención.